Evidentemente se requieren también, de hecho, conocimientos sobre la Unión Europea, puesto que evidentemente no se van a juzgar directamente esos conocimientos, pero la resolución o las pruebas de que se trate, su resolución será más fácil en la medida en que se domine, se tengan los conocimientos de la Unión Europea. Y luego los conocimientos de idiomas, el propio, el materno y un buen conocimiento de otra lengua. Las pruebas pasan por dos fases, también se aludirá a ello, la fase de preselección en las capitales y en otras ciudades de Estados miembros y la fase de evaluación en los centros de evaluación en Bruselas. Otra característica importante, diferenciadora del sistema de los concursos en España, las oposiciones en España y los concursos en la Unión Europea. En España, cuando se supera una oposición, quien lo ha superado se convierte en funcionario, quizás tras la superación en su caso de un periodo de prueba, pero normalmente se convierte en funcionario. En el caso de la Unión las cosas son diferentes. Quien supera un concurso entra a figurar en una lista de reserva que EPSO, la Oficina de Selección de Personal de la Unión, hace circular por las diferentes instituciones para que se ofrezcan puestos, teniendo en cuenta que existen vacantes, a quienes han superado el concurso y con ello se consideran personas aptas para devenir funcionarios. Esto significa que a partir de ese momento resulta recomendable lo que yo llamaría una actitud proactiva, en el sentido de contactar aquellos servicios donde se conoce que existen vacantes para, entre comillas, vendiendo la propia candidatura y el propio perfil como el más adecuado para el puesto vacante, obtener que sea ofrecido un puesto. Si ese puesto se ofrece y se acepta, puede pasar que en su momento pues a lo mejor ya no interese, pero en fin, lo normal es que ese puesto se acepte. A partir de ese momento el nuevo funcionario durante su carrera administrativa va a poder encontrarse en una serie de situaciones administrativas diferentes. La más corriente será la situación, o la más numerosa, la situación de servicio activo, aunque existen otras como comisión de servicio, excedencia voluntaria o la figura de licencia parental introducida también en el año 2004. Los funcionarios en servicio activo van a desarrollar su carrera administrativa. En el grado en el que hayan sido reclutados, como decía antes, el mero transcurso de periodos de 2 años dará lugar a la acumulación de nuevos bienios, con las consecuencias económicas que ello implica, y ya dependiendo de la calidad del funcionario, promociones del grado de que se trate al grado superior, sabiendo que para la primera promoción habrá que justificar el conocimiento de una lengua adicional respecto a los conocimientos para los que se llevó a cabo el acceso al concurso. El reglamento hace referencia también al cese definitivo de funciones, que puede tener lugar por varias razones, incluidas la renuncia voluntaria del propio funcionario, por otras diferentes, como pueden ser la aplicación de una sanción en su caso, o sobre todo la jubilación. La jubilación tiene lugar normalmente a los 65 años, en ocasiones se ofrece la jubilación anticipada cuando se cumple un mínimo de edad y un mínimo de antigüedad, y la posibilidad de continuar excepcionalmente hasta los 67. Aquí una de las modificaciones que ha introducido la actual reforma de este año es la posibilidad de continuación hasta los 70, en un sistema similar al español, donde la jubilación de funcionarios es a los 65, pero con posibilidad de continuar hasta los 70. Título cuarto del Estatuto, referencia a las condiciones de trabajo similares a las de un Estado nacional, pero con la característica de trabajar, como decía al principio, en ese mundo multicultural, multinacional, multilingüístico que caracteriza a la Unión, y algo, como decía también, especialmente enriquecedor. Título 5, régimen retributivo. El salario de los funcionarios está constituido por un salario base al que se adicionan unas cantidades y se detraen otras. La más importante que se adiciona es la indemnización por expatriación, un 16% sobre el sueldo base, para aquellos funcionarios cuyo lugar de origen no coincide con el lugar de trabajo, por regla general será Bruselas, o en la mayor parte de los casos será Bruselas o Luxemburgo. Otras cantidades que se adicionan: asignación familiar, funcionarios casados,
asignación por hijos, funcionarios con hijos, asignación escolar, funcionarios con hijos en edad escolar. Otras cantidades se detraen, en primer lugar, el llamado impuesto impositivo de la Unión, en el sentido de que un privilegio de los funcionarios al servicio de la Unión es que su salario no está sometido al impuesto sobre la renta del Estado del que sean nacionales. Pero ello no significa que no paguen impuestos, sino que el salario está gravado por un impuesto de la propia Unión que vuelve a las arcas comunitarias. Y otras dos cantidades que se detraen, la contribución al régimen de pensiones y la contribución al régimen de seguridad social. Un par de cosas para terminar. En el proceso de selección los concursos se llevan a cabo en base al principio de no discriminación, lo cual implica la no discriminación, entre otras cosas, por nacionalidad. Concursos, por tanto, abiertos a nacionalidad de todos los Estados miembros, sin que existan cupos por nacionalidad. De hecho, sin embargo, trata de aplicarse lo que se conoce como el principio fáctico del equilibrio geográfico, a efecto de que el número de nacionales de los Estados miembros refleje la importancia en población de cada Estado miembro en el seno de la Unión, y esto en especial en los grados más altos de la función de administradores. Una referencia última a los becarios. Todas las instituciones conceden becas, conceden prácticas en las instituciones. Las más numerosas son las que concede la Comisión Europea en 2 periodos anuales de 5 meses de duración, a partir de marzo y a partir de octubre. El proceso de selección de estos becarios se lleva a cabo de manera similar, salvando las distancias, al de reclutamiento de funcionarios, con 2 fases: una preselección en base a la documentación presentada y una selección sobre el contenido de lo que se conoce como libro azul, donde figuran los candidatos preseleccionados, libro que la Comisión hace circular entre los diferentes servicios de la Comisión. Aquí también se recomienda lo que antes llamaba actitud proactiva, en el sentido de que quien ha sido preseleccionado para la concesión de una beca conviene también, yo diría que entre comillas, se mueva para que, figurando ya en el libro azul, le sea ofrecida la práctica en concreto. Otras instituciones también conceden becas en un número mucho más limitado, pero a veces más fácil de obtener, porque la ratio entre solicitudes y número de becas convocadas es menor que en la Comisión. Las becas de la Comisión son muy conocidas y todo el mundo, eventuales candidatos, piensan en ellas. A veces conviene pensar en estas otras becas que, aunque sean un número menor, son menos solicitadas y puede ser más fácil su obtención. Eso sí, sabiendo que en algunos casos pues, los requisitos son más estrictos en el sentido, o más limitados en el sentido, a lo mejor, pues que se requiere una determinada formación universitaria de uno u otro tipo. Y la última de las diapositivas, referencia a formación. Antes decía que en los concursos se juzgan habilidades y competencias, pero se requieren también conocimientos sobre la Unión Europea. De hecho, se requieren conocimientos sobre la Unión Europea. Estos conocimientos se imparten ahora por todas partes. Se facilita su conocimiento por la Unión Europea, pero en los Estados miembros son multitud los cursos que imparten universidades y centros de formación, y aquí en España, ahora mismo en la presentación, oíamos la referencia al máster en Relaciones Internacionales y Unión Europea como unos estudios especializados en materia de Unión Europea. En otras ciudades igual. En Madrid no puedo dejar de mencionar, procediendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el curso sobre la Unión Europea que organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores 3 veces al año, y que en la versión actual vaya por su edición número 109. Bueno, he sido muy rápido en mi exposición, pero creo que es importante para que quede luego tiempo para el coloquio, y ahí tenían en las diapositivas que he mostrado algunas cosas que hubiera podido explicar, pero que si tienen interés en las mismas lo pueden plantear la cuestión. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Quiero agradecer a la Generalitat Valenciana y a la Universidad que me han invitado a participar en esta jornada y espero que sea de interés de todos los asistentes. Voy a hacer una brevísima presentación de dónde trabajo, de la representación permanente de España ante la Unión Europea, para que
hablar sobre todo de la unidad de apoyo a la presencia de españoles en las instituciones europeas, que creo que es interesante que la conozcáis y estaremos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis plantearnos y para obtener información sobre las oportunidades de empleo que ofrecen las instituciones. La representación permanente es el órgano acreditado por el Gobierno español ante las instituciones europeas, que tiene carácter representativo de negociación y de defensa de los intereses de España ante las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea. En la representación permanente, que nosotros llamamos REPER para abreviar, porque es muy largo el título, trabajamos en torno a 250 personas. La mayoría de nosotros somos funcionarios de la Administración General del Estado y estamos representados en los grandes cuerpos de la Administración. Por ejemplo, el cuerpo diplomático tiene la mayor presencia, como es lógico, pero también trabajan en la REPER militares, técnicos comerciales del Estado y administradores civiles del Estado, como es mi caso. En la REPER se organiza en torno a consejerías sectoriales que representan a los diferentes ministerios, las diferentes áreas de actividad, y están englobados en torno a dos grandes comités de representantes permanentes. Dentro de la representación permanente existe una unidad que se llama la Unidad para el Fomento de la Presencia de Españoles en instituciones europeas. Es una unidad que tiene un carácter informal, no existe en la relación de puestos de trabajo como tal, pero se ha creado desde hace tiempo, pero se ha incrementado su actividad especialmente a partir del año 2011, en que recibimos la encomienda del embajador representante permanente de diseñar y ejecutar un plan para fomentar la presencia de españoles en las instituciones europeas. Por tanto, las funciones que tiene esta unidad de apoyo son fundamentalmente informar, asesorar y formar a españoles que quieren ingresar en las instituciones, también informar y orientar a los funcionarios españoles que quieran tener una experiencia profesional en Europa, en las instituciones, y apoyar aquellas candidaturas o aquellas carreras profesionales de funcionarios de nacionalidad española que trabajan en las instituciones europeas. El plan para el fomento de la presencia de españoles partía de un diagnóstico, como todo plan, un diagnóstico de situación en cómo estaban los españoles representados en las instituciones. En base a ese diagnóstico se establecieron una serie de objetivos, se diseñaron una serie de estrategias o de caminos para alcanzar los objetivos y se desarrollaron una serie de proyectos o conjuntos de actividades orientadas a la consecución del objetivo fundamental. Pues bien, el diagnóstico, yo creo que es importante que nos detengamos un poquito en él, porque creo que del diagnóstico se puede derivar esperanzas y buenas noticias en relación con el posible reclutamiento futuro de funcionarios europeos. Como ha dicho Enrique, en las instituciones europeas trabajan más de 47.000 empleados públicos. Es una cantidad muy grande. La mayoría de ellos trabajan en la Comisión Europea, donde trabajan más de 30.000, incluyendo los agentes contractuales. En el Parlamento más de 6.000 y en el Consejo más de 3.000. Y una gran parte de estos funcionarios son administradores. Hay más de 17.000 administradores funcionarios. Y la mayoría de ellos trabajan en la Comisión Europea. Los españoles, en este contexto, la población española en el contexto de la Unión Europea supone el 9,11% del total de población. Los españoles que trabajan en las instituciones son un 7,7% del total. Sin embargo, si tuviéramos en cuenta solamente el criterio poblacional, habría que decir que España está infrarrepresentada en el conjunto de las instituciones. Sin embargo, los responsables de recursos humanos de las instituciones europeas modulan la tasa de presencia con otras variables que a tener en cuenta. No solamente se tiene en cuenta
la población, sino también la presencia de España en el Consejo Europeo y la presencia también en el Parlamento. De manera que, según esas tres variables, población, presencia en el Consejo y presencia en el Parlamento, a España le correspondería una presencia de en torno a un 7,4%. Según este dato, estaríamos relativamente, representados adecuadamente.